Estamos en Memoria 50, un programa de la Universidad Autónoma de Chiapas que tiene como propósito recorrer en el tiempo para encontrarnos con la historia de los 50 años de esta institución de educación superior. El día de hoy tenemos una sesión muy especial por dos razones. Una por la sede y la otra por la forma de entrevista. Voy a entrevistar a un colectivo, creado por profesionales del área de ciencias sociales, los tres historiadores, y pues vamos a empezar precisamente porque se presente cada uno de ellos. Tenemos, por supuesto, a las damas en primer lugar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana. Yo soy maestra en Historia por el CIESAS Peninsular y actualmente me encuentro cursando la última etapa de mi doctorado, también en Historia de Ciencias Peninsular. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Nakamura y soy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, licenciatura en Historia y la maestría en Ciencias Sociales por parte de la UNICACH. Actualmente soy maestro de secundaria en una secundaria de San Cristóbal, artículo 115. Bueno, pues yo soy Gregorio Vázquez, también egresado de la licenciatura de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales del Campus 3. Desde hace 10 años he estado trabajando en archivos y actualmente soy el responsable del archivo histórico del municipio de San Cristóbal de las Casas. Es obligado en este programa, vamos a hablar de historia, de conocer tu historia personal. ¿Tú de dónde eres? Soy palencano de nacimiento, tuxtleco de nacimiento. Ajá. Y crecido en Palenque, me siento palencano. Ajá. Y bueno, en San Cristóbal, 14 años, entonces ajá, casi coleto. Pero tu primaria, tu secundaria y tu preparatoria, ¿dónde todo lo desarrollé en Palenque, vengo de una familia donde mi padre es maestro. Ajá. Y pues toda esta línea de ciencias sociales siempre estuvo como muy presente. Y ya cuando tuve la edad para definir qué quería estudiar, decidí estudiar historia. ¿Y por qué estudiar historia en Chiapas y no en Tabasco, que te quedaba un poquito más cerca? Primero por el calor, ese es uno de los factores importantes para alguien que viene de la zona norte, el calor es un tema serio. Y la otra es, creo que Chiapas tenía como todos los factores sociales que implicaban a ponerle atención a otras cosas, ¿no? Gran parte de mi vida, bueno, soy de los 90s, entonces esta idea de los zapatistas, de los maestros tomando decisiones en pro de movimientos sociales, los pobres, los campesinos, los médicos, como todas estas razones y situaciones que estaban dando en Chiapas, me motivaron a decir, bueno, soy chiapaneco, ¿no? Quiero estudiar historia en Chiapas. Bueno, desde tu realidad te pareció mucho más atractivo y obviamente la oferta de la carrera de historia en la UNACH fue una decisión que tomaste muy razonada. Sí, en cierto sentido, cuando me toca la etapa de iniciar a buscar universidades, pues vi todas las opciones, estuve aquí en Tuxtla, estuve en San Cristóbal, y una de las cosas que a mí me impactó mucho en ese momento fue ver la Facultad de Ciencias Sociales. Y desde el momento que la vi dije, pues, este es el espacio donde yo quiero estudiar, donde quiero formarme. Bueno, y terminaste la carrera. ¿Y cuál fue el resultado, vamos, de tu experiencia como estudiante y encaminarte a la búsqueda de la información en el terreno profesional de los archivos? Bueno, una de las cosas que fue como definiendo mucho de lo que estaba haciendo en la carrera, es que a nosotros nos gusta en realidad todo lo que estudiamos en historia, o sea, esa parte del tema interesante, del chismecito, de la carne que está ahí, que casi nadie ve, eso nos encanta. Entonces, con el tiempo realicé mi servicio social en un archivo y ahí fue también donde definí que eso era lo que me gustaba, no precisamente una línea temática, sino ir rescatando esas partes que en el archivo desaparecen. Casi todos los historiadores hacen trabajo de archivo y ellos tienen bien seleccionados los materiales que están consultando, que van a trabajar y a veces se citan los mismos textos. Entonces, cuando uno trabaja en archivos, descubre algo que no ha sido visto, de repente aparecen joyas ahí interesantes. Y bueno, desde el servicio social inicié a hacer trabajo de archivos, salgo y tuve una fortuna enorme, que a los 5 días de que yo había terminado la carrera, que me habían entregado los papeles, pues me llaman para un trabajo.
inicié con una colaboración con Cintura UNAM y posteriormente trabajé en una asociación civil y actualmente pues estoy en el archivo histórico De San municipal, Cristóbal. sí. Entonces, pues ha sido un proceso de 10 años donde ha sido estar rescatando y encontrando material que yo considero un verdadero tesoro, esta parte que alimenta la memoria y que alimenta las investigaciones históricas. Vamos a hablar después de tu tema para preguntarle exactamente lo mismo a nuestra compañera. Bueno, yo vengo de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, de un pueblo llamado Ixtepec. Cuando tocó el tiempo de decidir más o menos hacia dónde quería pues dirigir mi rumbo, yo siempre supe desde muy pequeña que a mí me gustaba la historia, nunca tuve ningún problema en decir quiero estudiar esto porque realmente era lo que yo quería estudiar. Cuando tocó el tiempo de decidir y conocí la Facultad de Sociales en San Cristóbal, pues la verdad me gustó mucho San Cristóbal. Y decidí quedarme allí porque, al igual que Gregorio, pues también consideré que era un espacio idóneo para lo que yo estaba buscando en ese preciso momento. Y pues hicimos la carrera, de hecho somos de la misma generación, todos nosotros. Y al terminar, pues me tomé como un tiempo de descanso y después de eso decidí seguir con mis estudios en los estudios de posgrado. Pero prácticamente tu infancia, tu adolescencia la viviste en el Istmo o... No, una parte de mi infancia la viví en Veracruz, en Coatzacoalcos. Y después, por cuestiones familiares, nos fuimos hacia Oaxaca, a la parte del Istmo, y desde allí ya me quedé lo que era casi el final de la primaria, toda la secundaria y la preparatoria. Entonces... Tienes una visión, por supuesto, de Istmo, por un lado el Pacífico, por el otro lado el Golfo, ¿no? En una zona que históricamente es muy importante. Sí, creo que de hecho eso también es parte sustancial en mi trabajo porque incluso hasta el día de hoy considero que es un espacio que tiene mucho que aportar, o sea, que realmente la información que se ha extraído de ahí en cuanto a las investigaciones científicas, pues realmente han sido muy sustentables, o sea, están muy interesantes, pero todavía hay mucho de dónde sacar, porque la historia sigue siendo todavía una historia viva, ¿no? Algo que podemos encontrar en el día a día, en ese espacio. Y si no, que nos aclare la gente que pues todavía no ha ido a ver el proyecto del tren transísmico, que Ajá. es fundamental porque yo precisamente tuve la oportunidad de estar en Cádiz cuando se discutían algunos aspectos de los que asistieron a Cádiz y bueno, don Mariano Robles Domínguez, el diputado provincial hace 211 años, llevaba ya dentro de sus planteamientos el planteamiento de la construcción de un canal transísmico. Pero Nakamura es un apellido japonés muy ubicado en la zona de la costa de Chiapas. Cuéntanos tú tu experiencia de la infancia, en tu educación secundaria y preparatoria. ¿Cómo llegaste a la historia en la UNACH? Claro que sí, es una historia un poco, pues, enmarañada, para así decirlo, porque yo soy de Escuintla, Chiapas, originario, y esas zonas, junto con Acacoyagua, son zonas de alta influencia japonesa y china en la región. Mis papás decidieron moverse a Tapachula, y yo ahí es donde ya me llevaron desde muy pequeño a Tapachula, en donde realicé pues mis estudios la mayoría en el Colegio Miguel Hidalgo, allá en Tapachula. Entonces, pues es un instituto donde han salido muchos investigadores de ciencias sociales. Entonces mi tío Hernán Becerra Pino estudió allí también. Entonces, pues como que ya traía yo ese sentimiento de querer dedicarme a las ciencias sociales. Y en un principio, pues también me estaba yo, pues un poco indeciso. Ya acabando mis estudios de básica y de media superior, pues me topo con esta, pues, encrucijada que todos llegamos, ¿no? ¿Qué sigue después de eso? Y pues le platiqué con mi familia y me dijeron, pues yo quiero estudiar historia. Lo primero que me dicen, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo rápido. Y pues me doy cuenta de que no es una realidad pues ya tan cercana, ¿no? Porque conociendo a mis compañeros, las áreas de trabajo que hay, las oportunidades que ha brindado por parte de la universidad y la experiencia de vida, pues me he podido colocar ahorita que soy maestro de secundaria, justamente siguiendo pues también parte de mi herencia de familia. ¿Por qué decidí estudiar historia? Por la lectura.
La lectura para mí siempre ha sido algo muy, muy fuerte. Yo, pues, de joven, de niño, no figuraba en los equipos de fútbol, básquetbol, voleibol de mis escuelas y pues me enfocaba más hacia la lectura. Ya estando en ese perfil, pues me decidí irme más hacia la historia, por ese contacto que hay con lo humano y con la veracidad de los hechos, que era lo que a mí más me llamaba la atención. En el documento que la Fundación me mandó de la presentación del colectivo, al advertir la hoja de vida de cada uno de ustedes, pues me surgió un aspecto muy, muy interesante. El que ninguno se conformó con la licenciatura. De alguna manera han optado por la cuestión de estudiar un posgrado, pero además de colocarse en un tema específico. ¿Nos podrías platicar un poco de tu tema? Bueno, como les comento, yo he trabajado en archivos. A mí lo que me gusta es principalmente los archivos. He estado desarrollando actividades en cuestión de rescate de cosas de papel y con el tiempo llegué a una asociación civil donde me enfrenté a un reto que era trabajar con materiales fotográficos. Una vez de estar ahí, pues, la verdad es que hay veces que las carreras quedan limitadas. Hay cosas que no logramos aprender o que no logramos conocer porque no solamente porque las carreras estén limitadas, sino porque no están los especialistas en el estado. Entonces tuve que prepararme en función de esa necesidad. Entonces tuve que tomar diplomados, algunos cursos, talleres para aprender a manipular materiales, los procesos de conservación, y a partir de ese proceso también se fueron abriendo puertas para presentar los trabajos, las investigaciones, algunas publicaciones hacia otras plataformas. Entonces ha sido una formación constante, que creo que eso es una de las cosas que alienta mucho la carrera y la formación en la UNACH. Las mismas necesidades nos obligan a seguir buscando nuevos horizontes hacia dónde formarnos. Y también siempre tenemos presente, bueno, lo que decía Adrián es muy cierto, muchas de las cosas que llega un punto en la carrera donde nos cuestionamos y realmente vamos a vivir de esto, realmente vamos a poder con todo el reto que implica, y cuando salimos hemos visto que sí hemos podido hacerlo y seguimos en esa constante formación de nosotros mismos. Probablemente la colocación de un historiador tenga un mayor grado de desafío para el profesional porque hay una lógica afuera que a veces no sabe en qué ocupar un historiador. Claro. Yo quiero comentarles el dato histórico de un egresado también, que en paz descanse, José Luis Castro Aguilar. Él fue compañero mío de cuando yo estuve en Ciencias Sociales, estudiábamos economía política, pero él al salir no se dedicó a ejercer la profesión, sino comenzó a trabajar en el rescate de archivos. Y el primer archivo que rescató en 1989 fue el archivo de la Comisión Agraria Mixta, donde yo era el secretario de la Comisión Agraria Mixta, y donde habían documentos fundamentales como los títulos primordiales de comunidades, por ejemplo, Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, en fin, la historia de Mancomún Mulatos, por ejemplo, de Tonalá. Entonces, la labor de un especialista, pero además, yo veo que la UNACH va construyendo expertos en archivos que están históricos, ubicados aquí en la Facultad de Derecho. Por ejemplo, cuando estuve a cargo de la dirección, pues lo que hice fue rescatar el archivo histórico y de alguna manera hoy su archivo ya tiene otro tratamiento. Pues si me permite, justo el círculo de historiadores que están en archivos es muy pequeño y todos nos conocemos y afortunadamente la mayoría viene de la UNACH. O sea, está en el archivo diocesano César Omar, bueno, aquí mismo Dionisio, que es ahora el encargado del archivo histórico de la UNACH. Son personas que han estado en la UNACH y se han formado, y ese proceso de rescatar y de continuar ese legado. Pues es una labor que tiene la institución. Si ustedes observan, ¿en qué periodo entraron? ¿La carrera se creó? ¿Cuándo se crea la carrera de historia? ¿Tienen alguna idea? Sí, se forma en el 94 y nosotros entramos, bueno, somos la generación de 2009 a 2013. Sí. Perfecto. Tu tema, ¿cuál ha sido el que has desarrollado? Nos comentabas, y a mí me llamó poderosamente la atención, cómo un joven de la costa de pronto se interesa en un asunto que tuvo que ver con un estado que en algún momento histórico
formó parte de lo que era el mapa de lo que era la provincia de Chiapas. Claro, bueno, mi tema es el desarrollo de la guerra entre México y Estados Unidos en el estado de Chiapas. Yo siempre he dicho que en historia es el tema el que escoge al investigador. Por ejemplo, cómo yo llegué a ese tema fue por un ejercicio de paleografía que una maestra, Patricia Casillas, en la Facultad de Sociales nos dio un cúmulo de hojas a todos, de los de la generación, 100 hojas, paleografíenlos. Y en ese cúmulo de hojas a mí me tocó un apartado sobre el desarrollo de la guerra, pero en Tabasco. Y dentro de ese espacio venía unas 5 o 10 hojas referente a lo que opinaban los chiapanecos de la guerra. Y entonces me centré en ese ejercicio. Cuando vino mi oportunidad para hacer la tesis, me centré en esas pequeñas, perdón, en esas cortas 10 hojas y pues ahí lo fui desarrollando. Se puso un poco más interesante cuando yo tuve que vivir en Tabasco 6 meses porque evidentemente allá pasó la guerra, allá sí hubo una invasión estadounidense, hubo una ocupación de 30 días en donde el sistema político, la economía giraba en torno a la ocupación. Y en Chiapas fueron como los efectos de ese hecho. Allá conviví con el doctor Genei Turruco Sarabia, que él es el especialista un poco de la historia de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y él me fue motivando a no quedarme nada más en la historia de Tabasco, porque ese era mi objetivo, sino de vincular pues las dos entidades, ¿no? Chiapas y Tabasco. ¿Cuál fue el periodo histórico, más o menos? La guerra empezó en 1846 y terminó en 1848. Son años muy conflictivos. Aquí en Chiapas tuvimos un gobernador que se llamó Ignacio Cardona. Es un cubano de nacimiento, creo que es el único cubano que hemos tenido de gobernador. Y actualmente me estoy centrando en mis estudios sobre su biografía política. Interesantísimo el dato. Fíjense ustedes cómo todavía hay un gran espacio. Hace ratito él hablaba de hallazgos. Es esta cuestión que debe de tener el historiador, ¿no? El investigador, este espíritu, incluso hasta lúdico, ¿no? Porque es como andar con lupa para ver cosas. La verdad que me das un dato que en mis 60 y tantos años ya... bueno, yo más o menos le llevo a la universidad en edad 14 años, porque yo entré cuando esta universidad tenía 3 años, así que podemos tener cuestiones de tiempo importantes. Yo no sabía que un cubano había estado al frente de la gubernatura. Por supuesto, sí sé que en algún momento permitían que cualquier individuo no nacido en Chiapas que pudiera tener cierta residencia. La Constitución de 1826 establecía que con 5 años de residencia, teniendo algunas capacidades económicas, se podía estar al frente del gobierno. Ahí lo interesante es saber que en ese periodo, cuando Cardona empezó su gobernatura, teníamos un gobierno centralista. Sí. Entonces los gobernadores venían directamente del centro de México, ya con orden para ser gobernadores de Chiapas. Era cuando Santana estaba al frente de la... Efectivamente. Y entonces él de hecho es santanista. Él era caballero de la Orden de Guadalupe, como tenía su orden también caballeresca en ese momento. Pues una actividad que para muchos no suena más que los que han, pues por supuesto en literatura, Carlos Navarrete, reconocido maestro, y por cierto muy querido en Chiapa de Corzo, un gran antropólogo, guatemalteco chiapaneco, pero los arrieros del agua. Tú has trabajado sobre cuestiones de arriería. Sí, bueno, a mí algo que me parece interesante del oficio de historiar es precisamente que no tenemos que quedarnos en un solo tema, que existe toda una diversidad. Cuando yo entré al posgrado, entré con un tema completamente diferente que tenía algo que ver con lo que yo había trabajado en la licenciatura, que era Historia del Arte, sobre la Iglesia de Caridad, pero ya durante el proceso de estudio, cuando presenté mi primer borrador, pues la verdad es que no era lo que yo quería estudiar. Entonces empecé a trabajar de cerca con mi entonces asesora, la doctora Teresa Rojas Rabiela,
y de repente en algún momento aparecieron los burritos y de repente en otro momento aparecieron los arrieros y de repente yo me encontraba inmersa en un estudio que todo el mundo sabía quién era el arriero, pero nadie sabía quién era el arriero en realidad. O sea, porque todo el mundo sabía que el arriero era la persona que llevaba los productos de un lugar a otro, que siempre acompañado de un burro o de una mula. Pero cuando yo empecé a investigar ya en la historiografía que se había hecho sobre el tema, realmente es de que había pues un gran hueco en realidad, o sea, un gran desconocimiento acerca de ello. Y no es que no tengamos literatura, sí tenemos literatura y tenemos muy buenas investigaciones. Quizás la más llamativa de ellas sea la de la doctora Clara Elena Suárez Argüello, con carrera larga, pero sobre México. Y entonces empecé yo a ver que hacía falta un poco más de literatura aquí en la parte del sur y me enfoqué principalmente en dos espacios, en Oaxaca, porque obviamente al ser mi tierra natal, pues siempre he querido integrarla pues en mis estudios, y en Chiapas, porque no podemos negar la intrínseca relación que existe entre los dos lugares, ¿no? Entonces era imposible disociar ese aspecto. Y entonces decidí, bueno, en la maestría trabajé obviamente la herrería a partir del producto, pero yo nunca estuve conforme con eso porque me parece que es importante estudiar el oficio como tal y no al oficio a través de un producto o de un camino. Entonces me di cuenta que realmente nos hace falta ver al oficio a partir de dos aspectos, que es la relación humano-animal, porque no existe arriero sin su mula, como no hay mula sin su arriero, y la relación humano-humano, porque al final del día la historia la hacemos también en el recorrido humano que tenemos en cada momento. Actualmente la herrería es un oficio que pues prácticamente se encuentra extinto y en realidad pues los animales también se encuentran en peligro de extinción, pero eso no quiere decir que no existan pequeños vestigios de ellos. Tenemos en nuestros pueblos, en los pueblos de Chiapas todavía, personas... En la zona de la sierra, las acémilas, sí, hay porque incluso a mí me tocó fomentar para efecto de transportar en las zonas difíciles. efectivamente, porque el animal no deja de ser un medio de transporte ni deja de tener la utilidad que tuvo en su momento. Claro que ha decaído porque las nuevas tecnologías lo han opacado, porque desgraciadamente pues el paso del tiempo se deja ver en la mella, pero sin embargo el animal sigue siendo utilizado sobre todo en aquellos lugares donde el tránsito es totalmente difícil, donde no puede entrar el automóvil o la motocicleta también es difícil de utilizar. Y también por los beneficios que tiene la propia biología del animal. Entonces, actualmente creo que se necesita un proceso de recuperación en cuanto al oficio para no dejarlo perder, porque todavía tenemos gente viva que se integró a ese oficio, que conoce las artes del oficio, pero que han quedado precisamente olvidados, porque al ser un oficio tan conocido, parece que a la vez es sumamente desconocido. Pareciera ser que es un oficio de la memoria, pero es muy importante lo que acabas de señalar en términos literarios y también desde la perspectiva de la investigación histórica, el rescate de la tradición oral. Yo creo que mucho a ti te ha alimentado, ahora sí, el ir a buscar ahí las familias que de alguna manera tienen alojado algún recuerdo de esta actividad en las zonas, pero además con un grado de dificultad, porque fundamentalmente es un desplazamiento. Entonces, ¿en dónde encontrar la residencia de eso, ¿no? Bueno, el gran problema, por ejemplo, en las academias que yo me encontré durante mi proyecto, o que me he encontrado, es que normalmente como historiadores siempre tendemos a ver la historia a partir del archivo. Siempre el archivo es como lo que nos está dando la pauta hacia dónde debemos de ir. Pero durante mi investigación me di cuenta de que me era muy difícil comprender el archivo sin antes tomar el conocimiento que ya existía, el conocimiento vivo. Entonces decidí acercarme a arrieros para hacerles entrevistas y a través del conocimiento que ellos me estaban brindando con esas entrevistas, poder contrastarlo con lo que me estaban dando los archivos. Y ahí es como me di cuenta que efectivamente lo que un documento de hace 200 años me dice de cómo el arriero ejercía su oficio, lo seguía ejerciendo el arriero de épocas recientes, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una forma también de ver que la historia no es una ciencia que se encuentra ajena a su entorno, sino que se mueve en la interdisciplinaridad. Y eso es algo que se nos olvida incluso como estudiantes. Todavía digamos que allí en el arriero hay una resistencia y una utopía para recordar al maestro, caray, No lo recordamos. Sí, me ayudan a recordar. ¿Quién, Navarrete? Que fue profesor, el de Resistencia y Utopía. Ah, García de León. García de León.
que fue profesor precisamente de ahí, del área de ciencias sociales, que por supuesto plantea esta parte que tú hace un momento señalabas. Platíquenme qué es el colectivo. Bueno, el colectivo es un grupo de egresados de la UNACH, de la licenciatura de Historia, la mayoría, que decidimos hacer algo diferente, o sea, decidimos ya no reunirnos en los cafés, ya no reunirnos en los salones de la escuela, sino iniciar a buscar nuevos espacios de proyección hacia la investigación histórica. Uno de los retos a los que nos enfrentamos saliendo de la carrera es que pues, nosotros veníamos con muchas ideas y pues donde las platicábamos, a veces nada más rebotaban las ideas entre nosotros. Entonces dijimos, bueno, si nosotros hemos logrado generar este espacio, pero nosotros 5, 6 que somos, para platicarlo, ¿por qué no creamos espacios para que las personas que también están haciendo investigación y que no tienen estos espacios puedan tenerlos? Entonces, lo primero fue como, a ver, busquemos a nuestros amigos que están haciendo alguna investigación y que nadie los ha escuchado para que puedan presentar con nosotros. Iniciamos a buscar alianzas con algunos centros. Hicimos una alianza con una asociación civil. Lidia es una de nuestras compañeras fundadoras, oaxaqueña también, que ella era directora de un espacio, y pues la convencimos y ella inició, dijo, sí, aquí se hacen las charlas. Después nos reunimos con Raúl Durón, que es director del Centro INA de San Cristóbal, el antropólogo también de la UNACH. Entonces, a partir de eso, iniciamos a generar los vínculos para generar las plataformas. Hasta el momento el colectivo ha tenido 4 ciclos de conferencias donde han presentado más de 100 personas, diferentes temas, va desde historia, astronomía, enfermedades, cuestiones de lingüística, de arqueología, mujeres, que ha sido un tema que nosotros hemos tratado de impulsar. O sea, no podemos como colectivo ignorar que también hay historia de mujeres, entonces siempre procuramos de que por lo menos en nuestras convocatorias hayan personas que estén participando con esos temas. Este año realizamos ya una exposición, también estamos pasando el nivel que nos habíamos propuesto, que era solamente las charlas. Ahora estamos haciendo exposiciones, algunas conferencias un poco más abiertas a público. Hemos presentado también algunas películas documentales donde es a público abierto, porque la historia no solamente tiene que ver con el historiador de la academia. Pues este señor Castro, él funcionó como cronista y sus materiales pueden ser utilizados para el trabajo histórico. O sea, no porque sea cronista no se puede considerar. El periodismo básicamente es el borrador para la historia, entonces también hay que considerar los periódicos, las cuestiones de audios, lo que comentaba la compañera. Las fotografías. La fotografía. Quien hace historia oral, pues también tiene que ser considerado para la construcción histórica. Entonces, si la historia no solamente la hacen los historiadores, pues la historia tiene que llegar a las personas que no son historiadores. Está esta frase, ¿no? Devolver el libro al pueblo, devolver el conocimiento al pueblo. Nakamura. Es importante también decir que el colectivo de estudios históricos de Chiapas es una plataforma para egresados que al terminar nuestras investigaciones de tesis, desgraciadamente quedan archivadas en archivos, en bibliotecas de nuestras facultades, y ahí se quedan 10, 20 años y no se leen o no se comentan. Como decía Gregorio, este esfuerzo sirve justamente para desempolvar esas investigaciones, trabajos que ya se han hecho o que se van a hacer y presentarlas. Hemos tenido muchos casos sobresalientes en donde compañeros de nosotros han presentado sus proyectos consecutivamente y a la par de eso han agregado, sumado, también cabe decirlo, aceptado críticas y comentarios para hacer un trabajo de mejor calidad. Excelente. Por ejemplo, el caso de José Luis Ramírez Nares, que es egresado también de la Facultad de Ciencias Sociales, que este año acaba de ganar el premio Atanasio G. Sarabia de Historia Regional de México. Es un premio muy importante dentro de la academia y que él ha trabajado con nosotros en los 3 ciclos que hemos tenido, y a raíz de sus comentarios, de nuestros comentarios, críticas entre pares, pues han construido trabajos muy buenos. Excelente. ¿Qué podrías decir del colectivo? Bueno, a mí solo me gustaría agregar una última parte, y es que nosotros como colectivo siempre tratamos de que
las presentaciones y las actividades que llevamos a cabo estén dirigidas a un público no especializado. Estamos muy acostumbrados a que siempre nuestros trabajos queremos presentarlos dentro del círculo intelectual y se nos olvida que fuera hay todo un pueblo que está esperando ver los resultados de nuestras investigaciones. Entonces, por suerte, dentro de las presentaciones hemos tenido un público muy diverso que van desde amas de casa, taxistas, guías de turistas, los mismos estudiantes. O sea, Los mismos turistas también. Sí, todos han que llegado. les gusta una actividad Y eso es algo muy intelectual. bonito, eso es algo muy bonito de ver porque precisamente lo que queremos incentivar es eso es lo que nos diferencia de otras actividades y de otros colectivos. Siempre buscar como el espacio donde no se ha tocado la puerta para evitar como esta apatía que existe, porque querrámoslo o no, existe una apatía muy fuerte tanto por los estudiantes, como por los docentes, como por el público en general, porque muchos piensan que la historia es algo aburrido, pero la cuestión es de que la historia no es aburrida, es solo que no han encontrado quién les cuenta una historia. Claro, la historia hay que contarla a los chiapanecos, la historia la tiene que contar esta universidad que, si bien es cierto ya tiene 50 años, ya tiene una historia en cada uno de ustedes y en todos los que han mencionado hace un momento, porque somos parte de un proceso histórico. Ya finalmente yo les diría a ustedes una última pregunta, es decir, ¿qué recomendación les hacen de manera muy rápida? ¿Qué recomendación les hacen a todos acerca de que si no están decididos a estudiar una carrera porque tienen esta visión, qué les dirían ustedes como jóvenes, ya profesionales, por la experiencia que lleven y qué tanto la UNACH es una oportunidad especial? Bueno, yo quisiera compartir sobre todo que el ánimo de estudiar algo en la UNACH es importante porque la universidad como tal tiene sus propios retos, tiene sus propias dificultades. Sin embargo, eso permite la creatividad, permite pensar hacia dónde vamos a llevar todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Yo creo que una de las cosas que marca mucho a la UNACH es esta frase, por la conciencia de la necesidad de servir. Y cuando nosotros estábamos en la carrera, nos replanteamos eso, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Realmente vamos a hacer lo que estamos pensando? Sí, sí lo estamos haciendo, sí lo estamos logrando, estamos aprendiendo y pues hace rato comentábamos con los compañeros, hace 11 años hicimos una presentación que se llamó 39 años de hacer ciencias sociales y el día de hoy pues estamos en esto, ¿no? Celebrando los 50 años de la universidad, porque desde el principio sabíamos que eso iba a impactar sobre nuestras vidas, entonces no desanimarse, sí hay campo laboral, o sea, hay que ser creativos. En el espacio donde yo me desarrollé aprendí museografía, volví a aprender a escribir, ¿no? Escribir para varios públicos, aprendí sobre fotografía, aprendí sobre investigación. Se puede. Y eres curador también, ¿no? Sí, hacemos de todo un poco. Eso es. 2 mensajes a la juventud, a las juventudes. Primero, no se desesperen si no encuentran ninguna carrera al principio. Si estudian una y luego se dan cuenta de que no era la adecuada, pueden estudiar una segunda. La UNACH tiene un campo muy amplio de carreras, de posgrados, en donde también dan cabida hacia desde lo agrónomo, desde los derecho. En San Cristóbal al menos es una de las escuelas pues más antiguas de derecho en todo México, me atrevo a decir, y que la verdad vale la pena revisar. También me atrevería yo a decir que si su campo es literatura, artes o historia, pues no hay otra, en Chiapas no considero que haya otro espacio tan amplio como es la UNACH, sobre todo por los espacios que nos brindan después de, pues de haber terminado los estudios, porque muchos nos quedamos en la licenciatura, ya tengo mi licenciatura y me dedico a otra cosa. Sí, claro, hay un doctorado en desarrollo regional, por ejemplo. Así es. Compañera. Bueno, para finalizar, solamente quiero decir que a todos los que están interesados específicamente en una carrera en ciencias sociales como la que nosotros estamos desarrollando, pues a pesar de todo lo que les digan de que no tienen que vivir o todas las trabas que les puedan poner, deben de tomar en cuenta que siempre que desarrolles la carrera que a ti te gusta, siempre la vas a disfrutar, siempre. Eso no va a quedar duda,
porque puedes estar trabajando en algo en lo que a lo mejor te vaya un poquito mejor, pero no lo vas a disfrutar. Y en realidad sí hay un campo laboral, sí hay formas de poder expresarse, sí hay espacios en los que lo puedes hacer. Y aquí la UNACH presenta muy buenos espacios precisamente para este estudio. Aquí, fuera del estado, en toda la República, seguimos siendo estudiantes reconocidos precisamente por la calidad del estudio que tenemos y por la calidad de personas que somos. Entonces, creo que eso es algo que no solamente yo he visto tanto aquí en Chiapas, sino también en otros lugares, precisamente, digamos, en la península donde yo he hecho mis estudios de posgrado. Los estudiantes de Chiapas son muy bien reconocidos precisamente por la calidad de sus estudios y por la tenacidad que tienen. Hace 200 años, este estado se sumó a una nación, a la Federación Mexicana. Hay hechos históricos que se hablan, el mismo plebiscito que se estableció, las diferentes tesis históricas de la influencia que jugaron las élites desde el centro del país, el juego de las élites locales para esa decisión y el hecho mismo del proceso histórico. 50 años de universidad, hoy tenemos un testimonio de la historia, en la historia de cada uno de los jóvenes historiadores de la Facultad de Ciencias Sociales, que Memoria 50 trae para ti y que sin duda alguna servirá no solamente para celebrar con júbilo los 50 años de existencia de esta universidad, sino también como una propuesta para que te sumes con nosotros.